compañeros. Buenas tardes, compañeros. Soy Jorge Chamorro de Ezeiza, delegado de la técnica 1 de Ezeiza. La verdad que todavía están temblando los tubos. Pero bueno, lo mío va a ser más, más al llano, ¿sí? Venimos de un contexto después de las vacaciones, o el receso de invierno, si se quiere, con mucha lucha. Los trabajadores han salido a las calles. Bueno, ahora quiero saludar a los compañeros de la línea 60, a los compañeros de Cresta Roja, que creo que están dando y marcando un ejemplo para salir a pelear. Nosotros también somos trabajadores, igual que ellos, con la misma necesidad que los compañeros, y me parece que aprovecho la oportunidad para pedir, por emoción, si se puede apoyar o expresar que la mesa de apoyo, o sea, la provincia de Buenos Aires, la multicolor como provincia de Buenos Aires, se expresa en contra de la represión de los trabajadores de la línea 60 y de todos los trabajadores que salen a protestar. Yo lo planteo como moción para que se vote, porque me parece aberrante que todavía se siga reprimiendo la protesta de los trabajadores. En este contexto electoral de la provincia de Buenos Aires, me parece que si le sumamos el ejemplo de los trabajadores de la línea 60, de Cresta Roja, y en el momento electoral que estamos, me parece que todas las condiciones están dadas para que sigamos peleando, compañeros. En ese sentido, me parece que tenemos que, de alguna manera, por lo menos, continuar con un plan de lucha, continuar con un mecanismo de lucha, no sé si redoblarlo. Se han planteado diferentes cosas, escuché a Alfredo por ahí planteaba algunas cosas interesantes, de acciones. Pienso que si la CETERA va levantando una bandera que a lo mejor no es la que nos interesa a nosotros, o al menos no es la que centra el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires, por eso podemos, si se sale en este sentido, eso, concatenar con 2 días de paro, hacer 2 días de paro, que coincidan ahí, de tal manera de ponernos en otra fila, o sea, marcarnos, diferenciarnos bien de lo de la CETERA, porque me parece que también tiene un grado muy nefasto en algunas cuestiones porque se escapa de la problemática docente en general. Seguimos con las escuelas igual que el año pasado, seguimos con los docentes en las condiciones de trabajo igual que el año pasado, seguimos con el salario de los docentes, seguimos con los problemas del cobro de docentes igual que el año pasado, incluso algunos agudizados, algunos solucionados, otros no. Me parece que en ese sentido tenemos que pronunciarnos de alguna manera para demostrar a los trabajadores que todavía estamos peleando y utilizar el ejemplo de los trabajadores de la línea 60 que está roja para lanzar y impulsar la lucha. Me parece que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Creo además que la situación de la reapertura de paritaria es interesante. El tema sería que los paritarios son los que nos han venido pariendo hasta ahora, o sea, siguen siendo los mismos los paritarios. En ese sentido me parece que tendríamos que impulsar a la paritaria, que se abra la paritaria, pero que tenga incidencia el delegado, el docente de la escuela, la maestra, que tenga la opinión ahí, que esa opinión quede plasmada ahí. Porque si no, vamos a estar dando vueltas en un circulito, vamos por la paritaria y vamos por esto, pero no le ponemos un lineamiento a esa paritaria. ¿Cómo va a ser políticamente? ¿Va a representar al sector? ¿Va a representar al gobierno? ¿Va a mediar ahí? Me parece que es tan interesante que le demos una definición a eso. En Ezeiza y Echeverría, sobre todo en Ezeiza, donde vengo, los paros son masivos, ¿sí? Por ahí nos es difícil coordinar, y también es algo que pongo en la mesa, los distritos que no dirigimos. Nos resulta muy difícil poder coordinar, poder agruparnos, porque obviamente no dirigimos y eso se nos hace muy difícil, ¿sí? Pero si vamos a hacer una toma a la dirección de la escuela, que la toma sea no una toma de un pronunciamiento, que queden las palabras, que sea efectiva y que se coordine esa toma, que esa toma sea coordinada con el resto de los distritos y que los distritos que dirigen, los distritos que son oposición, que garanticen esa toma. Porque si no, vamos a hacer el sacrificio que en su momento creo que lo hizo Tigre, que puso todo como
Me parece que no hay que abandonar esa trinchera. Esa trinchera es una trinchera de lucha que no hay que abandonarla y que se tiene que garantizar la presencia de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Ya voy redondeando. De todos los distritos de la provincia de Buenos Aires en esa acción. ¿Sí? Me parece que coordinar. Los docentes, mis compañeros, las maestras de 6 están esperando que hagamos medidas coordinadas para que sean contundentes. Entonces, vamos a empezar por los ejemplos, vamos a tomar los ejemplos de los trabajadores que ganaron las calles, vamos a tomar los ejemplos de los compañeros que desgraciadamente fueron reprimidos, pero vamos a sacarle provecho, compañeros. Eso es lo que tenemos que hacer. Si hay paro, que sea un paro de 2 días, que sea concatenado, diferenciado de lo que hace la CETERA, y que si hay toma, que la toma sea como lo estoy proponiendo, compañeros. Nada más.